Jesús, tu Hijo amado. Gracias. Te ruego que seas tú, Señor, que des la provisión para la vida espiritual de todos los que en esta mañana estamos reunidos, Señor, en ti. Estamos reunidos en tu presencia y estamos reunidos por tu palabra, Señor. Te damos gracias y te ruego que tú puedas hablarme, Señor, y hablar a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Para este día, quiero traerles la palabra del Señor acerca de la sangre de Jesús. Y vamos a leer una escritura que está en Apocalipsis, capítulo 12, el verso 11. Apocalipsis 12, versos 11. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En esta escritura nos dice que ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No voy tanto a dar explicaciones, voy a tratar de leer las escrituras porque el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar y hablar a cada uno de nosotros en una forma muy personal. Pero dice acá que ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Así que cuando hablamos de la sangre de Jesús, desde el Viejo Testamento vamos a encontrar en sombra, en figura, en tipo acerca de la sangre de Jesús, ¿no? Y comenzamos quizás en Génesis, cuando Abel presentó mejor sacrificio que Caín, su hermano, y la ofrenda fue agradable a Dios, mientras que la ofrenda de Caín no fue agradable. En esto consiste en que la ofrenda de Abel era una ofrenda de sangre, una ofrenda de sangre. Y cuando de ahí vamos a encontrar la sangre en los corderos, en los machos cabríos, todo el Viejo Testamento, y vamos a llegar hasta los evangelios y vamos a ver la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y acá en este verso dice, ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero. Ahora, sabemos nosotros que todo el Viejo Testamento, en fe, ellos presentaron una ofrenda de sangre, en fe. Y esa sangre nos hablaba de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y su sangre derramada. Así que fuera de Cristo, ni en el Viejo Testamento, menos el Nuevo Testamento, hay salvación para el hombre. Así que esto daba a entender que todos ellos fueron salvados por la sangre de Jesús. Así que Adán, Eva, el Viejo Testamento, el mismo también Noé, ellos levantaron altar, presentaron una ofrenda de sangre. Todo eso hablaba acerca de Cristo que un día en la cruz iba a dar su vida por nosotros. Ahora bien, la iglesia de hoy, de los tiempos desde los apóstoles también, ¿no? Y acá dice, ellos han vencido por la sangre del Cordero. Y también nos dice, por el testimonio de la palabra de ellos. Es tan importante el testimonio de la palabra del Señor, y muchas veces lo hemos tenido como una armadura. Pero dice que ellos menospreciaron sus vidas. ¿Hasta dónde? Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. De veras que esto es muy precioso. Una iglesia que va a vencer por medio de la sangre del Cordero, está venciendo por medio de la sangre del Cordero, vencieron por medio de la sangre del Cordero, fueron fieles a la palabra y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tan lindo. La vida no es tan importante. La vida. Estos tiempos de esta pandemia, la gente está preocupada por la vida física, por la vida natural, ¿no? En los tiempos de persecución, la iglesia, muchos
¿no? Están interesados y preocupados de esta vida física natural. Pero hay una iglesia del Señor que está dispuesto a ofrendar su vida por la verdad misma, por Cristo, por el Evangelio del Señor, ¿no? Esta vida es de veras, es pasajera. Esta vida, como dice en 1 de Juan 2:17, quisiéramos leer 1 de Juan 2:17, dice la palabra del Señor: el mundo pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que esta vida va a pasar, viviremos 70, 80 años, los más fuertes quizás pasen más de 80 años. Pero sin embargo, toda esta vida es pasajera, es temporal, el tiempo es demasiado corto frente a la eternidad de Dios. Frente a la eternidad de Dios. Entonces vamos a ver ahora, ya que vamos a tratar de la sangre y vamos a tener también la cena del Señor. Vamos a ver en Éxodos capítulo 12, el verso de 21 al 23, el segundo libro de la Escritura, Éxodos 12, el 21 al 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo: sacad, tomaos corderos por nuestra familia, sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre, que está en un librillo, untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el librillo. Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Bueno, y exactamente es lo que Jesús dijo. Bueno, el Señor envió muchas plagas sobre Egipto para sacar a su pueblo. Sin embargo, el pueblo de Dios, ¿no? Israel, no salió por las plagas, sino por este último, ¿no? Por la sangre de los corderos, ¿no? Que sacrificaron. La Biblia dice acá que Moisés le dijo a los ancianos, ¿no? Que cada uno tome un cordero por familia, ¿no? Y maten, preparen la Pascua, y con la sangre van a pintar los postes y los dinteles de sus puertas, ¿no? Y le dice, van a tomar un hisopo, lo van a remojar y lo van a rociar en los dinteles y en los postes. Y dice la Escritura, porque a medianoche va a venir el que va a herir y va a matar. Y Dios dice que Él hará que no entren a ninguna casa que esté rociada con la sangre. Miren, cuando vemos acá exactamente uno de los grandes tipos sobre la salvación, este es Éxodo 12, ¿no? Cuando vemos acá, el Señor le dijo a Israel, y los que creyeron, en otra parte de la Escritura, no solamente fueron los israelitas que rociaron su sangre, con sangre los dinteles y los postes de sus casas, de sus puertas, sino también otros pueblos, los que creyeron. Así que vamos a tener la idea que Moisés salió a decir al pueblo, y si sabes qué, a los hebreos va a haber muerte a medianoche, pero maten un corderito, y con su sangre van a pintar, ¿no?, los postes y los dinteles de sus puertas, porque va a haber muerte, ¿no? Escuchen, exactamente acá tenemos la figura más grande mostrada acerca de la salvación. Y le va a decir, donde ve la sangre, no va a entrar el que hiere, el que va a matar, va a pasar. Pero donde no hay sangre va a haber muerte. Ver ahí al borrachito, al drogadito, al mentiroso,
al adúltero, al fornicario, al pecador, ¿no? Porque Israel no era nada bueno, así como también nosotros y la raza humana hoy, los hombres, nada bueno tenemos, ¿no? Ellos creyeron y pintaron, rociaron, salpicaron con sangre los postes o los dinteles, ¿no? A medianoche vino la muerte, barrió con todo, desde Faraón, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, su familia, todos los príncipes, todo había muerte. No solamente de los hombres, también de los animales. Y dice la Escritura, dice que no había ninguna casa donde no había un muerto. Y Dios, con esa sangre, sacó a Israel de Egipto. Fue cuando Faraón dijo, vayan, sirvan a sus dioses. Y salieron ellos con la sangre. Queremos decir que nuestra salvación está en la muerte de Cristo, en la sangre derramada en la cruz del Calvario. Hoy también es por fe a los que creemos, ¿eh? A los que creemos, a los que creen, a los que van a creer que Cristo en la cruz murió por nosotros y derramó esa sangre para salvarnos y para redimirnos. En Corintios, 1 Corintios 5, 7, en la parte final dice, ¿no? Habla de Cristo como nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. ¿Ah? Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. O sea que Cristo es un tipo de la Pascua de los judíos, ¿no? Ahora bien, tenemos una iglesia por veces que realmente ha creído en el Señor, en su salvación, en su muerte. Pero para ser fortificados, tenemos que comer ¿de qué? De la Pascua. Y comer de la Pascua es participar de su palabra, es participar porque la palabra de Dios es vida, ¿ah? Es vida. Eso es lo que la iglesia ha descuidado. Y quisiéramos ver primero de Pedro, el apóstol Pedro escribiendo esta carta o esta epístola, y vamos a leerlo, primero de Pedro, capítulo 1. El verso 1 y el verso 2. Sobre todo el verso 2. Dice así, Pedro apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz se ha multiplicado. A los elegidos en su conocimiento de Él, a los que hemos sido conocidos por Dios. ¿Ah? Padre en santificación, ¿ah? Para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea multiplicada. Así que el Señor nos va a rociar con su sangre, nos va a rociar a cada uno de nosotros con su sangre, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser va a ser guardado en su sangre. Ahora bien, quisiéramos ver 7 aspectos de la sangre. En primer lugar, queremos hablar sobre la redención. La redención. La sangre de Jesús nos redime, nos compra. ¿Por qué decimos? Porque Adán y Eva entregaron a la raza humana a Satanás. Lo entregó a Satanás a través del pecado. Y Jesucristo ha venido a redimirnos, a recomprarnos para Él. Es como quizás un pequeño ejemplo.
Usted tiene un hijo y vendió una propiedad suya, lo entregó a alguien, ¿no? Pero cuando usted como padre te enteras que el negocio no ha sido bueno, que está perdiendo usted, entonces, ¿qué haces? Buscas al quien compró y vas a recomprarlo. Así que el Señor nos va a redimir y nos va a comprar con su sangre. Hay algunas cosas que nuestra mente no puede caber, ¿no? Ese amplio conocimiento de la redención de Dios, ¿no? Muchos de nosotros nos podíamos preguntar, ¿no había otra forma, ¿no?, que el hombre podía ser salvo? ¿Por qué tenía que ser todavía la muerte y la sangre de Cristo en la cruz? Dios es justo. En su ciencia de Él, en el conocimiento de Él, Dios se propuso hacer nuestra salvación a través de Cristo. No fue en el momento que Adán y Eva, ¿no?, pecó, sino este plan de salvación estaba en la eternidad, ¿no?, en el conocimiento de Él. Por eso es lo que dice Pedro, que Él, en su conocimiento de Él, tenía planeado rociarnos con su sangre preciosa. Ahora Efesios 1:7, que queremos leer, nos va a hablar de nuestra redención. Efesios 1:7. Dice la palabra del Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. El Señor nos ha redimido con el poder, no del oro, de la plata, de las armas físicas, sino Él nos ha redimido con el poder de su sangre. Nos ha redimido del poder de Satanás. Nos ha redimido, nos ha comprado para Él. Ahora bien, entonces nuestra redención está en Cristo Jesús. En el Salmo 107, el verso 2, Salmo 107, verso 2, que dice el verso 2, desde el 1 quisiera leer. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígale los redimidos de Jehová, los que lo redimió del poder del enemigo. Bueno, los hebreos, los israelitas, podían cantar ese canto. ¿Por qué? Porque ellos fueron redimidos. ¿Con qué? Con la sangre del Cordero. Y nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Ellos sin sombra, nosotros en realidad presente, hemos sido redimidos y podemos alabarle, ¿no? Y es por su pura gracia. Es por su pura gracia los que hemos sido redimidos de Jehová. Ahora bien, la sangre de Jesús, también hay tanta escritura que nos puede hablar de la redención, de cómo hemos sido redimidos. Pero también la sangre trae nuestra limpieza. Hay muchísima gente vive bajo condenación, ¿no?, del pecado. Se sienten tristes, afligidos, angustiados, porque tienen problemas de limpieza de su alma, ¿no? Y entonces dice la Escritura, y quisiéramos ver en Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7 dice la palabra del Señor. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, si andamos en luz, ¿en qué luz? En la luz de la verdad. Y la verdad es Cristo. Si andamos en Cristo y tenemos en esa luz comunión unos a otros, dice la palabra, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Conozco muchas personas que cada día confiesan sus pecados,
y la confiesan por años el mismo pecado. Bueno, yo sé que muchos, cuando somos nuevos, nos sucede eso. Como usted algo hace 10 años, usted sigue confesando, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Pero la Escritura dice, ¿no?, que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Ah? Por eso es que nosotros podemos entender que la sangre de Jesús nos limpia. Hay mucha gente que no le gusta ir a la Santa Cena, sobre todo cuando se trata de Santa Cena, no va. Dice, ¿sabes qué? Las cosas que va a suceder si yo no tomo la cena correctamente, ¿no? Como dice la Escritura. Entonces hay gente que no quiere acercarse a la Santa Cena. Yo les pregunto siempre, ¿a dónde irán para que sus pecados sean limpiados? ¿A dónde van a ir? ¿Ah? Si no es a Él, si no es a esa fuente de la sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos limpia el pasado y el presente. Y cada vez, escuchen, el pasado y el presente, aunque esa sangre también es derramada para lo que vamos a pecar. ¿Ah? Por eso es que la iglesia tiene que vivir y caminar en la sangre de Jesús. Ahora, ¿qué más? El Señor también nos justifica. Él nos justifica. Y vamos a leer Romanos 5:9. Romanos 5:9. Dice la palabra del Señor, el verso 9. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Mucho más, estando justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Cuando nosotros venimos a Cristo y creemos que en la cruz Él tomó nuestro lugar, que Él murió por nuestros pecados y por los pecados de la raza humana. Cuando creemos, somos justificados. ¿Ah? Somos justificados. ¿Y qué es ser justificado? Hemos ido ante un tribunal, ante un juez, y el juez, ¿qué nos ha hecho? Nos ha declarado justos, sin culpa, como si nunca hubiésemos cometido pecado. No en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Él. Él nos ha vestido ¿de qué? De su justicia. Él nos ha vestido de Él. Entonces, esa de la justificación fue el tema central de la Reforma, ¿no? De la Reforma, de Lutero, de Calvino, de todo de la Reforma, el tema principal era la justificación por fe. ¿Ah? Y Dios en su gracia y en su sangre nos justifica. ¿Ah? Y nos declara sin culpa. Derogó toda la condena que había contra nosotros a consecuencia del pecado. Y podemos decir lo que dice Romanos también. ¿Quién acusará? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Y quisiéramos leer Romanos en el capítulo 8. El verso 37. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades. Ahora bien, el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que lo justifica. El juez único lo justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún también resucitó, y que además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. Oiga, esto es tremendo. Tenemos el juez a nuestro favor y tenemos un abogado que no pierde ninguna. ¿Ah? Dios el que nos justifica, y tenemos al Hijo de Dios
como abogado. Entonces, ¿quién nos va a acusar? Así que cuando entendemos este asunto de la justificación, entramos a una libertad, entender realmente nuestra salvación. Hay mucha gente, aunque escucha la palabra, se congrega, hace muchas cosas, cree que todavía no es salvo, que todavía el pecado está sobre él. Pero acá nos dice que somos justificados. Ahora bien, una de las doctrinas bien fuertes también es la santificación. En Hebreos capítulo 13, el verso 12. Hebreos 13, 12, quiero leer la escritura. Dice así: por la cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Quién es el que nos santifica? Por la cual también Jesús, para santificar a su pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así que, hermanos, la santificación es una obra de la sangre de Jesús. Esa sangre nos separa. ¿Y qué hace? Nos consagra para Él. Es la sangre de Jesús que nos ha separado del poder de Satanás, nos ha separado del mundo, y esa sangre también limpia nuestra vieja naturaleza, lo limpia, nuestros pecados. ¿Para qué? Para servirle a Dios en verdad. Qué bello es la escritura. El tiempo es corto, quisiéramos abreviar. Esta sangre también es la vida. En Levíticos capítulo 17, 11, quiero leer la escritura. Capítulo 17, el verso 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Yo lo he dado para hacer expiación sobre el altar por nuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo he dado para hacer expiación sobre el altar por nuestras almas. Asimismo la sangre hará expiación de persona. La sangre tiene vida en sí misma. La sangre nos da vida. La sangre nos da vida eterna. La sangre es vida en cada uno de nosotros. Y el Señor dice en su palabra, es la vida. Y vamos a ver brevemente también en San Juan capítulo 6, el verso 53. Al 57. Dice la palabra del Señor en esta forma: como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come también vivirá por mí. Bueno, quiero leer desde el 53. Dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, si me coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, nuevamente, Jesús le dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo la resucitaré en el día postrero, porque mi carne
es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come también vivirá por mí. Esto es palabra del Señor. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿cómo es que nosotros comemos? ¿Cómo es que nosotros comemos su carne y bebemos su sangre? El que no come ni bebe no tiene parte con él. ¿Ah? El que no come está muerto, permanecerá muerto. El que come su carne tiene vida. El que come, bebe su sangre, tiene vida. Nos preguntamos cómo. Las ovejas comen, nosotros lo natural comemos por la boca. Pero estamos hablando que Jesús dijo, mi palabra es espíritu, es vida. Pero en esta ocasión estamos hablando lo que dice la palabra acerca de la sangre. La sangre tiene, ¿no? Da vida, vida espiritual, vida eterna, vida para con Dios, vida. Él es vida. Ahora Jesús dice, el que no come. ¿Cómo creemos? Escúcheme. Esto es parte del fundamento de la iglesia. El que no cree que el Hijo de Dios se hizo carne, el que no cree que el Hijo de Dios se hizo hombre, el que no cree que Jehová salva se hizo hombre, el que no cree que el Verbo se hizo carne, no tiene vida. Al creer que el Verbo se hizo carne, al creer que el Hijo, que era Espíritu, se hizo hombre por nosotros, el que no cree que este Hijo dio su vida en la cruz por nosotros, está condenado, no tiene vida y no resucitará. Y nosotros creemos, ¿ven? Cuando creemos que el Verbo se hizo carne, cuando creemos que el Hijo de Dios, el Hijo se hizo hombre, habitó con nosotros, hemos visto su gloria como la gloria del Padre, dice Juan. Cuando creemos es que tenemos vida. Y fuera de su muerte no hay vida. Fuera de esa cruz donde Él murió no hay vida. Por eso tenemos que creer en el Evangelio. El Evangelio consiste simple. ¿En qué? Que Cristo vino a través de una virgen. Que Cristo vivió sin pecado. Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Que Cristo resucitó y la muerte no lo podía detener porque Él no pecó. Y Él ha resucitado para darnos vida a los que creemos. Pero este es el fundamento de la iglesia, que Jesucristo es Dios. Por eso dice en Primera de Juan, y quisiera leerlo brevemente, Primera de Juan, en el capítulo 5, el verso 19. Sabemos que somos de Dios, el mundo entero está bajo maligno. ¿Cómo sabemos? Por la palabra y por su espíritu que está en nosotros. Versos 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero Dios. Estamos en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es el testimonio del Padre que Jesús es el Hijo de Dios. Es el testimonio del Espíritu Santo que Jesucristo es Dios. El testimonio de las Escrituras que Jesucristo es Dios, que ha venido en carne y sangre para salvarnos, para redimirnos. El que cree tiene vida. Podemos tener muchas doctrinas muy buenas, y podemos ser personas de amplia moral, de una moral correcta, pero sin embargo, si tú no crees en el Hijo y en su obra en la cruz y su sangre, no tienes vida y no tendrán vida, por lo más religioso que fuéramos.
Ahora, ¿qué más hace la sangre? Él da vida. En 1 Corintios 10:16, quiero leer una escritura más. 1 Corintios 10:16. Dice la escritura en esta forma: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Así que nosotros tenemos comunión con Dios por medio de la sangre. Y fuera de la sangre no hay nada. Es a través de la sangre que nosotros tenemos comunión con Dios. Qué maravilloso. De veras que hay cosas cuando leo la Biblia, yo no tengo palabras para expresarme la profundidad, la inmensidad del conocimiento y de la revelación de Dios en Cristo. Me quedo mudo, no busco palabras y no encuentro para hablar de las grandes riquezas inescrutables que están en la sangre del Hijo de Dios. Y nuestra comunión verdadera es a través de la sangre de Jesús. Ahora bien, queremos hablar algo más y para dos cosas más que está ambos están en Hebreos, que la sangre intercede. Vamos a abrir Hebreos 12. Hebreos 12. El verso 22 y el 24. Sino que habías acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios juez de todos, al Espíritus justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que de Abel. Aunque de lo que vamos a decir más es del verso 24, pero queremos ir por todos estos versos que hemos leído. Nos hemos acercado al monte de Sión, no a la Sión terrenal, nos hemos acercado a la Sión de Dios, a la Sión celestial, a la morada y a la habitación del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo. A la Jerusalén no terrenal, a la Jerusalén celestial. Y dice la Escritura también, a la compañía de muchos millares de ángeles. Qué precioso. Cuando algunas veces Dios en su gracia nos abre los ojos y vemos en nuestra reunión de adoración, en la reunión de alabanza, y aun cuando predicamos y estamos en conflicto, miramos la presencia de seres angelicales y vemos ahí que nos hemos acercado a todo ello. Y ahora dice también a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, en el libro de la vida. También dice al Dios, el juez de todos, al Dios, juez de todos. Los espíritus justos hechos perfectos. ¿En dónde fueron hechos perfectos? ¿En sus obras? ¿En las buenas cosas que se hacen? No, mi hermano. Cuando uno lee el Viejo Testamento, vamos a encontrar, hablando por ejemplo de Noé, ¿no? Que había un hombre temeroso, justo, recto. Habla de Job, había un hombre temeroso, recto, justo. Y inmediatamente pensamos, ¿no? Que este era buen hombre, pero su justicia no estaba en sus buenas obras, sino estaba en su fe. Tú sabes, Noé, que después salió del arca, se dio una bendita borrachera,
con la uva que había cultivado, hizo vino y se dio una bendita borrachera. ¿No? ¿Qué santo es esto? Pero ellos han sido hechos perfectos en la justicia de su fe, en su sacrificio. ¿Ah? Y también lo vamos a ver en todo, hasta en Job también. Él cada mañana presentaba, ¿no? Después de cada banquete de los hijos, presentaba su ofrenda, su sacrificio por sus hijos. Quizás mis hijos pecaron, Señor, esto por el uno y esto por el otro. Por cada hijo presentaba sacrificio de sangre. En esa fe ellos eran justificados. Y cuando vemos nosotros, por veces, algunos, cuando se habla del rey Salomón, hijo de David, la gente se queda asustado. Yo he escuchado decir que Salomón está en el cielo. Toda la gente dice, pero ¿cómo está el cielo tan pecador, tan grande? Es que ellos eran justificados en su misericordia y en la sangre del sacrificio que presentaban, mirando a quién, a Cristo. Cuando lo veo a Acab, por ejemplo, dice Acab, ¿no? Cuando el profeta le reprende, se humilla, calla, ¿y qué hace? Presenta sacrificio por su pecado. Cuando vemos a David presentando sacrificio por su pecado, ¿sabe qué? Ellos en fe no fueron salvos por su buena conducta, por sus buenos hechos. Ellos también fueron justificados por la sangre del Hijo de Dios, en fe en aquel que iba a venir. Pero nosotros ya no en lo que iba a venir, sino en lo que vino y lo que es hoy día para nosotros. ¿Ah? Ahora bien, ¿qué más dicen? A los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús mediador. Imagínate, ¿cómo nos íbamos a acercar, cómo se iban a acercar ellos ante un juez justo? Si no es a través del mediador del nuevo pacto, a Jesucristo justo. Él, por eso hace un momento dije, Dios es juez santo, no acepta nada de injusticia, de pecado. ¿Ah? Pero tenemos ahí el mediador, nuestro abogado que intercede por nosotros. Ahora bien, también dicen, y la sangre rociada, que habla mejor que de Abel. Una sangre que habla. Hoy, la sangre habla. Y está en la presencia del Padre. En la presencia del Padre la sangre que habla cada día continuamente por mí y por usted. Cada vez que el hombre se ensucia en el pecado, cada vez que el hombre hace cosas, o mujeres también cosas desagradables, condenables, ¿no? Y cuando vamos a él a decirle, lávame, límpiame, perdóname, el Hijo, su sangre habla a favor nuestra. Esa sangre que intercede por nosotros. La diferencia de la sangre de Abel consiste en tres cosas. Abel derramó su sangre, no voluntariamente, contra su voluntad. Pero Jesucristo derramó su sangre voluntariamente. Él derramó su sangre voluntariamente. Abel derramó su sangre en la tierra, esa sangre que hablaba, gritaba, pero Jesús con su sangre entró a la misma presencia de Dios por todos nosotros. Esa sangre que fue derramada en el santuario celestial, en la presencia del Dios por todos nosotros. Hay cosas que no podemos explicar, pero sucedieron y sabemos que es así en fe. ¿Qué más sucedió? La sangre de Abel clamaba justicia, pedía justicia. La sangre de Jesús clama misericordia por nosotros, clama perdón por nosotros. Esa es la gran diferencia entre la sangre de Abel y la sangre de Jesús. Hoy la sangre de Jesús está pidiendo por nosotros perdón y misericordia
gracia a favor de su pueblo, de quien fuera que seamos. ¿Qué más podemos decir de esa sangre? Y a través de esa sangre tenemos entrada también. En el libro de Hebreos capítulo 10, y vamos a terminar con esto. Hebreos 10, en el verso 19. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él abrió a través del velo, de su carne, teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando nuestros corazones de mala conciencia, lavando los cuerpos con agua pura. Mantenemos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Qué bello es la palabra. Así que también tenemos entrada. Tenemos entrada a la misma presencia de Dios. Por veces nosotros, en nuestra mente natural, lo bajamos las cosas espirituales, lo hacemos terrenales. Este asunto de que somos sacerdotes. Cuando nosotros vemos que hoy nosotros vemos las cosas espirituales, lo queremos hacer naturales, lo bajamos abajo. Y por veces hablamos, decimos que nosotros somos sacerdotes. Pero nuestro sacerdocio, no tenemos el testimonio de nuestro sacerdocio. No tenemos. Solamente queda por veces en doctrina y en enseñanza. Y nosotros, como sacerdotes, somos ministros de la presencia del Señor. El primer pacto tenía ordenanzas de culto, un santuario terrenal. Está en Hebreos 9:1, ¿no? Pero el nuevo pacto también tiene, ¿no?, ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Es amplio hablar de ello, pero quiero hablar relacionado a la sangre. Por medio de la sangre, en el Viejo Testamento, los levitas ministraban en el atrio, los sacerdotes en el lugar santo todos los días. Y una vez por año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo en el templo. Pero ahora nosotros tenemos no acceso a lo que es sombra y figura, sino tenemos acceso de entrada a la presencia del Padre, a la presencia del Dios Trino. ¿Por medio de qué? Por medio de su sangre. Podemos entrar a su misma presencia y poderle huir a Dios y poder escucharle a Él, ministrarle a Él en el Espíritu. Y esto no es para los predicadores ni por los maestros. Esto es para cada uno de nosotros. Si nosotros entendemos esta revelación que el Señor nos da a través de su palabra, que podamos entrar a su presencia. Por medio de la sangre de Jesús. Por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través de su muerte en la cruz. Ese camino había sido cerrado. Ese camino, cuando Adán y Eva pecó, fue cerrado por querubines con espada encendida para no coger del árbol de la vida. Pero ese camino, esa espada, se hizo carne y sangre. Y por medio de él, hoy tenemos entrada para coger el árbol de la vida. Por medio de él, podemos entrar no al santuario terrenal, sino al santuario celestial en la misma presencia de Dios. Porque desde ese santuario terrenal, ¿no?, desde el arca del pacto Dios hablaba. Hoy no tenemos acceso a ese arca terrenal. Tenemos acceso
a la arca celestial que es Cristo Jesús, el misterio de todos los tiempos por los siglos, mas hoy por su Espíritu nos ha sido revelado que esa arca es Cristo. Desde esa arca hablaba al sumo sacerdote. Hoy Dios desde Cristo nos habla y podemos entrar a su presencia. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Tú eres más abundante de las palabras que en este día podía haber hablado. Porque tú multiplicas tu palabra. Tú lo multiplicas tu palabra. Y a cada uno lo hablas conforme a sus necesidades. Y yo te agradezco, Jesús, por tu cuerpo. Gracias, mi Señor y Salvador. Te alabamos, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. El Señor me la bendiga. Quizás podemos tener unos cánticos para entrar a la Santa Cena. Amén. Gracias, Señor. Amén, Señor. Es tu sangre que me limpia. Es tu sangre que me da la vida. Es tu sangre que tomó mi lugar. Sacrificio redentor que me limpia. Blanco como la nieve, como la nieve. Jesús, sacrificio precioso de Dios. Es tu sangre que me limpia. Es tu sangre que me da la vida. Es tu sangre que tomó mi lugar. Sacrificio redentor que me limpia. Blanco como la nieve, como la nieve. Jesús, sacrificio precioso de Dios. Jesús, sacrificio precioso de Dios. Jesús, sacrificio precioso de Dios. Oh Señor Jesús, a ti venimos a adorar. Oh Señor Jesús, de ti queremos disfrutar. De tu cuerpo y tu sangre queremos participar. De tu mesa queremos comer. De tu cuerpo y tu sangre queremos participar. De tu mesa queremos comer. Oh Señor Jesús, a ti venimos a adorar. Oh Señor Jesús, de ti queremos disfrutar. De tu cuerpo y tu sangre queremos participar. De tu mesa queremos comer. De tu cuerpo y tu sangre
queremos participar. De tu mesa queremos comer, vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a tomar de tu sangre, oh Señor Jesús. De tu mesa vamos a participar. Gracias, gracias Señor. Vamos a leer la escritura que está en Corintios capítulo 11. El verso 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que vivieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan, vivieras esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Bueno, sé que estamos reunidos, hermanos, de muchas formas que se cree en la Santa Cena, ¿no? En la Santa Cena o en la... Pero sin embargo, queremos tomar esta escritura, ¿no? Para, por ejemplo, para los católicos y para los episcopales, ¿no? Que de la Eucaristía ellos creen que el vino se convierte en sangre y en pan, en la carne de Cristo. Otros se dicen solamente eso se hace en conmemoración, en recuerdo de la muerte de Cristo, ¿no? Muchos creyentes, cuando se ministra la Santa Cena, dicen: vamos a hacer la conmemoración de la muerte de Cristo. Cuando leemos las Escrituras, la Iglesia, cada primer día de la semana, participaba de la Santa Cena. Cada semana, cada primer día de la semana. Así es que hoy la Iglesia por veces participamos una cena, quizás al año, o muchas veces mucho más, ¿no? O quizás cuando alguna vez usted asiste a una reunión donde se va a tomar la Santa Cena, uno participa. Pero la Iglesia del comienzo, cada primer día de la semana, se partía el pan y se bebía de la copa. Quiero decirles también lo que yo creo. No solamente se toma como conmemoración, porque acá dice, no, cada vez van a conmemorar, van a recordar. Pero yo creo personalmente, en el momento que tomamos el pan, por fe participamos del cuerpo de Cristo. Y el momento que bebemos, que participamos de la sangre de Jesús. Porque el Señor le dice: tomad, esto es mi cuerpo. Bebed, esto es mi sangre. Entonces, en fe creemos, ¿no? Cuando decimos nosotros, ¿no? Tomamos el pan, nos recordamos que Cristo en la cruz murió por nosotros, ¿no? Y fue molido por nosotros. Y cuando hablamos, y al mismo tiempo nos habla de la comunión de la iglesia, porque la iglesia, siendo muchos, hoy día somos un solo cuerpo. Cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, los miles y millones de creyentes que hemos aceptado a Jesús como único, suficiente Salvador y Señor de nuestra vida. Cuando el Señor en su gracia nos dio el nuevo nacimiento que viene de Dios, ¿no? Llegamos a ser el cuerpo de Cristo.
un solo cuerpo universal. Lastimosamente, un día es muy difícil hablar, ¿no?, acerca de la iglesia y de su unidad, ¿no? Porque la iglesia está fraccionada y dividida en muchas cosas, ¿no?, que el hombre ha hecho para no ser uno. Ahora bien, pero la iglesia del Señor es uno, es uno, es un solo cuerpo, dice Efesios, un solo cuerpo. Entonces, cuando nos reunimos como iglesia, estamos reconociendo que somos parte de ese cuerpo, del cuerpo de Cristo. Pero también estamos reconociendo que ese cuerpo en la cruz, fue dado por nosotros. La única forma por la cual tenemos vida es la sangre de Jesús. Dice, este es mi sangre, nosotros es dado. Y quisiera, dice así, es el nuevo pacto en mi sangre, el nuevo pacto en su sangre. Como hemos hablado ya anteriormente, por esa sangre tenemos redención, tenemos justificación, tenemos limpieza, por esa sangre tenemos entrada, por esa sangre tenemos la vida de Dios. Fuera de la sangre no hay nada. Esa sangre inmaculada, sin pecado, porque no tiene que ver nada con la naturaleza humana, porque el verbo se hizo sangre. Él dice Apocalipsis, el verbo vestido de sangre, el verbo se hizo sangre, porque el ser humano antes de ser todavía tener carne es sangre. El Hijo también, de la misma forma, en la vientre de María, el Hijo se hizo sangre y después carne. Entonces, esto es la revelación que el Señor tiene para nosotros cuando creemos en Él. Eso es lo que el enemigo tiembla. Lo que Satanás tiene temor y miedo. Por eso Jesús dijo, mi iglesia va a estar siendo edificados ¿en qué? En esta revelación, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando la iglesia está edificada en la revelación que el Hijo se hizo carne, el Hijo se hizo sangre. Y a través de su muerte y de su sangre tenemos la vida eterna. Bueno, vamos a entrar entonces a participar de la cena. Dice Pablo, yo recibí del Señor. Y sabemos también que Pablo no ha estado con los 12, porque Pablo se va a convertir mucho tiempo después, pero el Señor se la reveló a Pablo. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó el pan. Quisiéramos tomar el pan para orar. Amado Dios Padre, te doy gracias por enviar a tu Hijo a este mundo para morir en la cruz. Y fue molido tu cuerpo, el cuerpo de tu Hijo por nosotros. Te doy gracias porque solamente por esa muerte tengo salvación, tengo redención, tengo justificación, tengo santificación, tengo limpieza, tengo vida eterna por tu muerte en la cruz. Sí, Señor. Padre, te doy gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Y bendigo el pan, Señor, en el nombre de Jesús. Los que tienen el pan dicen, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Los que tienen el pan, cojan el pan. Si alguien no lo ha partido el pan, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Participamos de tu cuerpo.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En mis pecados fue a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz, y de mi alma toda mancha la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz, y de mi alma toda mancha la ve. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sí, Señor, gracias. Amén. Vamos a participar de la copa. En toda una reverencia, estamos en la misma presencia del Señor Jesús. Muchas personas participando de la cena se han librado de asma, de problemas de los pulmones, del corazón, han sido sanados, han sido liberados, porque su sangre es también liberación. Su sangre es sanidad. Su sangre tiene poder. Y muchos que estaban desanimados, decaídos, después de la cena, fueron fortificados. Y queremos leer la escritura. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieras en memoria de mí. Así que los que tenemos la copa, en el nombre de Jesús, podemos partir y dar la copa a los que están más de 2 personas. Padre, te doy gracias por esta sangre preciosa. Jesús, Jesús, oh, mi Dios santo, que en esa cruz diste tu vida, tu sangre por mí. Gracias. Oh, la sangre de Cristo. Oh, Jesús. Oh, la Jesús. sangre de Jesús. Cristo. Oh, Jesús. Oh, la sangre de Cristo, mi pecado perdona. Sí, Señor Jesús. Papá, gracias, has perdonado. Oh, la sangre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Jesús. Oh, la sangre. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Oh, la sangre de Jesús, tu sangre, mi pecado perdona. ¿A dónde iré? Gracias, Jesús. Oh, Aleluya. la sangre de Cristo. Oh, Jesús, gracias. Oh, la sangre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, la Gracias, Jesús. de Cristo. Gracias, Jesús. Mi pecado
Si salvo soy, si salvo soy, si salvo soy, si salvo soy, por la sangre de Cristo mi Señor, aleluya, por la sangre de Cristo mi Señor, gloria a Dios, por la sangre de Cristo mi Señor, la sangre de su cruz. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.